Abríamos la espalda de la víctima y sacábamos el corazón, lo cortábamos en trocitos y nos lo comíamos. Es el mayor tabú del mundo. ¿Por qué se siente incómoda la gente si yo me como mi propia grasa? Puede que sepa mejor que la de una vaca o un cerdo. Es el tema recurrente de nuestras peores pesadillas, pero ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia. Ver a alguien comerse el cadáver de otro ser humano es algo sorprendente e impactante. Y hoy en día sigue ocurriendo. Extraños rituales. Caníbales. Canibalismo siempre ha sido la transgresión por excelencia. Es un viaje en el que una vez has cruzado la línea, ya no hay marcha atrás a los ojos de mucha gente. Siempre hay algo peligroso en ti. Las personas que han comido a otros seres humanos siempre nos han fascinado y horrorizado. Cuando pensamos en canibalismo, nos sentimos especialmente incómodos si pensamos en un miembro de nuestra sociedad involucrado en un comportamiento caníbal. Es mucho más cómodo pensar en alguien que hace algo así en un lugar muy lejano o que lo hizo hace mucho tiempo. Pero la verdad es que el canibalismo no forma parte solo de la historia antigua. Desde las junglas de África Occidental hasta las galerías de arte del Tokio moderno, los seres humanos siguen haciendo lo impensable y consumiendo carne humana. El término caníbal se acuñó cuando Cristóbal Colón llegó a la costa noroeste de Cuba en noviembre de 1492. Los nativos arawak le contaron relatos terribles sobre una tribu devoradora de hombres a los que llamaban caribes. Debemos tener en cuenta que él esperaba encontrarse caníbales. Al encontrar a alguien que era salvaje e incivilizado, había muchas posibilidades de que fuese caníbal o al menos eso se pensaba. Aunque los historiadores posteriores pusieron en duda la veracidad de esos relatos, la palabra caribe fue modificada por los españoles en canib y posteriormente en caníbal, y pronto se convirtió en el término habitual para designar a quienes se alimentan de carne humana. 3 décadas después de Colón, el conquistador español Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, el centro del imperio azteca. Y lo que vio allí en el templo de la Gran Pirámide pronto se convirtió en materia de leyenda. Los conquistadores describieron decenas de miles de calaveras humanas apiladas, templos por los que corría la sangre humana y que estaban llenos de cadáveres desmembrados. Cortaban los brazos, las piernas y la cabeza, y se comían los brazos y las piernas en banquetes ceremoniales. Los guerreros aztecas que conseguían más víctimas para el sacrificio ritual eran recompensados con dinero y poder. Los sacerdotes tenían el gran honor de comerse el corazón de la víctima del sacrificio. En 1996, en una Liberia destrozada por la guerra, los periodistas se encontraron cara a cara con una nueva generación de caníbales de guerra. La República de Liberia, situada en África Occidental, se hizo famosa por las terribles imágenes de los soldados menores de edad que corrían enloquecidos por su capital, Monrovia. Hay una imagen grabada, la del típico niño soldado africano con una AK-47. Pero en realidad hoy los niños son utilizados como soldados en casi 20 países en todo el mundo. En Liberia, niños de apenas 7 años fueron obligados a alistarse en unidades militares y a cometer atrocidades increíbles, incluido canibalismo. A veces los comandantes obligaban a los niños a cometer atrocidades, incluso contra miembros de su propia familia o su comunidad, para que al niño le resultase casi imposible huir y volver a casa. Joshua Bly era uno de los señores de la guerra más famosos de Liberia. Presume de ser responsable personalmente de la muerte de más de 20.000 hombres, mujeres y niños. Él y sus seguidores además practicaron el canibalismo. Creían que comer corazones humanos les hacía invencibles. Si me disparas no pasará nada. Si un hombre se pone ante mí con un lanzagranadas, yo me quedo allí y digo, vuelve al lanzador, solo con un dedo, sin protección, nada. Y cuando digo vuelve al lanzador, la granada da la vuelta. Yo sabía que nada podía matarme, esa era mi idea. Unámonos en nombre de Jesús, que Dios os bendiga. Joshua Bly ahora dirige un centro de rehabilitación para ex niños soldado, muchos de los cuales lucharon con él. Durante la guerra, Joshua era conocido como el general trasero desnudo, porque estaba tan seguro de que era invencible que entraba en combate ataviado simplemente con un par de botas.
Luchaba desnudo porque nuestra tradición me había concedido poderes. Según las tradiciones ancestrales de su tribu, Joshua fue elegido para ser ordenado sacerdote por el dios de su tribu, Nyambe Agwe. Tenía 11 años. Mi padre me llamó. Me cogió en sus brazos y lloró, lloró y lloró. Le pregunté qué le pasaba y me contestó: hijo mío, has nacido para este propósito. Has nacido para ser el sacerdote tradicional de esta tribu. Así que han venido a por ti. De repente, oí ruidos, oí guerreros, oí por toda la casa. Hubo bailes y gritos. Los ancianos de la aldea llevaron a Joshua hasta una enorme roca en la que vivía su dios Nyambe Agwe. Me quedé de pie ante aquella roca 3 días y 3 noches. Vi literalmente cómo la roca ascendía. Me quedé allí de pie y después la roca volvió a la tierra y giró sobre mí. Cuando miré qué había debajo de la roca, vi un enorme monstruo. Le miré a la cara y la tenía deformada. Entonces me saludó y me dijo: hijo mío, bienvenido. Le pregunté: ¿eres Nyambe Agwe? Y me contestó: sí, lo soy. Nyambe Agwe implantó depósitos de fuerza bajo la piel del niño. Le dijo que le darían poderes sobrenaturales para proteger a la aldea y para asegurar el éxito de sus cosechas. A cambio de estos poderes, Nyambe Agwe exigió a Joshua que continuase con la tradición de su tribu y realizase sacrificios humanos rituales. Me dijo que tenía muchos sacerdotes que no cumplían con las tradiciones y que tenía que matarlos. Se escogieron víctimas para el sacrificio entre los ancianos de la aldea, para que Joshua pudiese hacer las ofrendas tradicionales a Nyambe Agwe. Yo era un hombre mágico. Era un superhombre. Más aún, cumplía un deber para con mi tribu: asegurarme de que estaban protegidos. En 1980, un miembro de la tribu de Joshua, Samuel Doe, derrocó al gobierno liberiano. El deber de Joshua como sacerdote de Doe era llevar a cabo sacrificios humanos. Los glóbulos blancos de las víctimas se usaban como pociones mágicas para asegurar el poder de Doe. El sargento mayor Samuel Canyon Doe era el presidente, así que inyectamos su fama en la mente de la gente, tomando estos glóbulos blancos y llevándolos a diferentes restaurantes y pagándole a los dueños de esos restaurantes para que los incluyesen en el menú. Así, todos los que comían en ese comedor automáticamente temían al presidente Doe. Cuando Samuel Doe fue asesinado en 1990, Joshua Bly se nombró a sí mismo general trasero desnudo y tomó el mando de una unidad de niño soldado. Fue el comienzo de los 6 años del reinado de terror de Joshua, convertido en uno de los más sangrientos señores de la guerra de Liberia. El sacerdote liberiano Joshua Bly cambió su nombre por el de general trasero desnudo cuando asumió el mando de un grupo de soldados en la guerra civil de Liberia. Pasé de ser un sacerdote a ser un guerrero tradicional. En aquella época yo tenía 14 años. Cuando conocí a Trasero Desnudo éramos 28 soldados jóvenes. Como la mayoría de los niños soldado, Sarti Bropley no decidió libremente ir a la guerra. Mi padre fue asesinado por los soldados rebeldes. Y mi madre estaba sola. Mis hermanos y hermanas eran niños. Y en aquella época, si no eras soldado, no podías salir a trabajar ni conseguir comida para tus padres, que acababan muriendo de hambre. Así fue como me metí en la guerra. Como guerrero tradicional, Joshua empleó el sacrificio humano y el canibalismo ritual para otorgar poder y proteger a sus jóvenes soldados. Nos dijo que debíamos bañarnos en sangre y beberla. Yo le dije que no podía bañarme en sangre, ni por supuesto bebérmela, que no lo había hecho nunca. Y me dijo que eso me haría poderoso si quería seguir con él, y que era la única forma de que las balas no me alcanzasen. Así que me dio su sangre. Cuando bebí aquella sangre empecé a sentirme mal, quería vomitar. Joshua disparó un arma para distraer al joven Sarti de sus náuseas. Disparó una bala al aire y me hizo valiente. Cada vez que oigo un disparo me vuelvo valiente. Y después me preguntó: ¿cómo te sientes? Le contesté que cuando disparaba mi corazón latía y que me sentía valiente, que quería luchar, y se echó a reír.
Los hombres de Joshua realizaban sacrificios humanos rituales antes de cada batalla para aumentar sus poderes y ser invencibles. Es como un toquecito al poder que ya tienes. Había que activarlo para luchar. Todo el mundo tenía un día en el que debía hacer un sacrificio humano. Llegó mi momento. Me dijo, hoy sacarás tú el corazón. Abríamos la espalda de la víctima y sacábamos el corazón. Lo cortábamos en trocitos y nos lo comíamos. Si éramos 15 hombres, hacíamos 15 trozos y nos los repartíamos. Y él cogía el más grande, se lo comía, y después nos daba a los demás y todos comíamos. Y bebíamos sangre y nos bañábamos con ella. Así que yo empecé a acostumbrarme. Se convirtió en una parte de mí. Entonces, cada vez que teníamos un ataque, y era un ataque importante, antes de combatir, hacíamos un sacrificio. Y si teníamos 10 ataques el mismo día, comíamos 10 corazones el mismo día. Los soldados de Joshua también mataban y se comían a sus enemigos tras la victoria. Dicen que si una persona es un guerrero, si es espiritualmente poderoso, cuando lo matas consigue su poder. Si un enemigo fuma, no nos comemos su corazón, no sirve. Los relatos de los poderes mágicos de Joshua infundían miedo a sus enemigos. Cuando yo grito, todos los que están a mi alrededor quedan hipnotizados. Cuando despierto, abro las manos y grito. Nos dispersamos porque era muy poderoso. Trasero Desnudo llegó al frente cantando una canción tribal. Tenía un hacha en la mano y yo me sentí débil. Muchas personas declararon que Joshua era capaz de hacerse invisible a voluntad. Cuando el fuego es muy intenso, a veces desaparece. Si me disparas no pasa nada, puedo desaparecer. ¿Se volvía invisible? Sí, por supuesto. En 1996, los 6 años de campaña de canibalismo y asesinato de Joshua llegaron a su fin cuando se convirtió al cristianismo. ¡Alabado sea el Señor! Actualmente Joshua está siendo investigado por crímenes de guerra por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Liberia. Mis ojos se abrieron cuando me convertí al cristianismo y descubrí que Nyambe era un fraude. He encontrado un poder mejor. Y ese poder es el nombre de Jesús. Y ese poder está en la sangre de Jesús. Jesús tomó el control de mi vida desde 1996. Les dije a los otros, mirad, yo era uno de los vuestros y he encontrado un poder mejor. Y no nos cansamos de repetir cuánto lamentamos haber causado tanto mal a esta nación. Alabado sea el Señor. Cuando Trasero Desnudo se marchó, yo me uní al grupo de operaciones especiales. Allí fumaban droga. Y si no fumas droga, no puedes hacer lo mismo que ellos. Y me encontré en el gueto. Así que un día, Trasero Desnudo entró en el barrio marginal y me encontró. Se echó a llorar y me dijo, hijo mío, ¿cuánto hacía que no te veía? Yo contesté, sí, aquí estoy. Él me dijo, Dios te ama, quiero que abandones este gueto y me sigas. Y abandoné el gueto, y desde entonces no he vuelto a tomar drogas. Pero yo me pregunto si la sangre de Dios será capaz de reconstruir esta nación. Dejadme que os diga que esta nación tiene a Dios de su parte. A lo largo de la historia, el canibalismo y la religión a menudo han ido de la mano. En las islas Trobriand, las familias comían a sus seres queridos fallecidos en señal de respeto. El consumo de ciertas partes del cuerpo humano en el marco de determinados rituales funerarios está considerado una forma de compartir el destino de una persona a la que estás muy unido. La filosofía subyacente es muy sublime. En realidad es muy profunda y hermosa en muchos sentidos.